Muy buen día. Vamos a comenzar este video, ¿verdad?, con mi imagen personal perfectamente coherente con la de un escritor, que es lo que vengo siendo. Pero bueno, vamos a jurar aquí mientras se pueda, porque está lloviendo aquí en Providencia del departamento de Antioquia, del país de Colombia. Como ustedes sabrán, yo soy venezolano, de Caracas más que todo, pero viví en diferentes zonas de Venezuela. Ahí conocí a pensadores como Juan Félix Sánchez, José Manuel Briceño Guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo digo es por el hecho de que hay una trayectoria desde muy temprana edad. Mis primeros trabajos fueron escritos a los 11 y 12 años. Y eran las únicas buenas notas que sacaba. De 18, 19, 20, las únicas que sacaba era cuando tocaba escribir. Diálogos o algo así, era sorprendente, ¿no? De hecho, yo debería ser una persona mucho más exitosa. Y aquí es donde va el tema del nuevo libro. O sea, en principio, pues lo que quiero aclararles a todos es que yo no soy el escritor de un libro llamado Tecnología del Espíritu. Yo descubro, así como tantos otros, pero creo que yo de manera particular y muy probablemente me dediqué con más profundidad que la mayoría, que en la filosofía hay métodos. Y descubro que hay métodos por una búsqueda fundamental en mi vida, ¿no? O sea, mi vida siempre ha estado rodeado de ciertas formas de locura. Una tía con disritmias, por un lado familiar, otra por otro lado en un estado de locura considerado esquizofrenia, un hermano menor diagnosticado con Asperger, muy inteligente él y extraordinario, pero bueno, hay que cuidarlo, cosa que como mis padres no estaban enterados de que era posible que yo lo tuviera, solo que en mi caso los síntomas son más extraños, porque yo sí fijo la vista. Pero en fin, no se trata de una biografía específica sobre Argimiro Serna, ¿no?, sino siempre dar saltos. ¿Qué técnica aplico yo ahí? La de un segundo libro, que es este que están viendo aquí al lado, que se llama ¿Qué es pensar? El origen de la lógica. El pensamiento, según ese descubrimiento mío, ha de haber surgido por analogías con la naturaleza. En todos los casos, siempre. Cuando éste se extravía y se hace incomprensible, que es lo que yo observo con Heidegger, que hay mucha gente que dice que es el mejor filósofo del siglo XX, incluso hay quienes dicen que es el filósofo del siglo XX, y eso es una locura, porque yo retaría a cualquiera de estas personas a que me digan, ¿de verdad tú lo leíste y lo entendiste? Y no terminaste leyendo a otro para poder entenderlo a él. Heidegger es un caso muy particular de alguien que siempre que alguien cita a Heidegger, en realidad está citando a Wittgenstein, casi siempre, o a Husserl, o a Hannah Arendt o algo. O sea, siempre que alguien va a querer concretar algo, en Heidegger, poner una cita concreta, sí, mira, Heidegger dijo esto, generalmente esa frase la vas a encontrar en otro autor anterior o posterior a él. Buen día. Entonces, bueno, lo cierto es que aquí, hablando de mi vida, porque esa es la técnica, o sea, de eso se trata, esa es la técnica. ¿Para qué? Para que la filosofía no se extravíe nuevamente y suceda lo que dice Cioran que sucede y que dicen Lacan, y que es un consenso general de pensadores que decimos que la filosofía se volvió algo degradante, onanístico, masturbatorio, de discusiones que definitivamente, o sea, si no apreciamos el contexto, más allá de que seamos unas maravillas, yo no me la doy de que soy un unicornio azul por el hecho de que vivo con una mínima coherencia con lo que pienso, ni nada, no. O sea, como les decía, pues yo he asumido la fenomenología, no porque corría a estudiar filosofía, ya yo era escritor, sino que necesité, en medio del contexto rodeado de locura, que ahora yo sé que no soy yo, rodeado de formas de locura penosa, terrible, no de, ay, qué loco, él se mete perico y él, ay, qué loco, él es loco, qué chévere, qué loco. No, nada de eso, locura, la locura. Ahora, no soy el único, ¿no? Evidentemente, por los altos indicadores de depresión, que ya salen muchas series, incluso de televisión, porque es investigación del contexto, es parte de la técnica de un guionista, ¿no? O sea, investigar y buscar relevancia en el contexto para que eso que vas a escribir se siembre en el imaginario colectivo, ¿no? Eso es lo que no busca el filósofo. O sea, eso es lo que Husserl, el maestro de Heidegger, que es por quien él
tiene la mayor membresía o pleitesía que se le puede dar a Heidegger es que haya sido alumno de Husserl, que es el único que uno sabe realmente qué coño fue lo que dijo. Él pretendió hacer algo más allá de Husserl. Entonces tú entiendes a Husserl, lees a Heidegger, y como no lo entiendes, dice, verga, qué arrecho es Heidegger, es más arrecho que Husserl. Y esa fue la que él jugó, y la que se jugó de alguna manera en el siglo pasado para auspiciar la estupidez y la mediocridad en la mayoría de la gente. Eso por supuesto que los poderosos no lo practican. O sea, los poderosos ninguno es heideggeriano. Ellos tienen sus religiosidades, sus rigores y sus cosas, pero no son heideggerianos. La idea es que tú seas un imbécil creyendo que crees, que sabes qué carajo dijo Heidegger. Y que te distraigas con la filosofía, ¿no? Por eso es que el libro ese de más filosofía, menos Prozac, eso es una tontería. En realidad, mucha gente lee ese libro y al leer ese libro va a tomar más Prozac. Porque cada vez que la filosofía termina desilusionando en los contextos concretos, un buen ejemplo es Carlos Marx, o sea, hijos de gente de izquierda, bueno, igual o peor que los hijos de abandonados y de problemas psicológicos propiamente dicho, no psíquicos como los que me han rodeado a mí en la vida, sino psicológicos, es decir, frustraciones, traumas creados por el abandono de los padres, padres machistas hablando de socialismo, altamente machistas, ¿no? Como lo denuncia muy bien el mismo Denzel Washington, que se metió ahora evangélico y antes era comunista. Denzel Washington hace una película que hasta figura en el Oscar para declarar su salida de ser comunista, ¿no? Pero con ellos sucede eso, o sea, los jóvenes heredan graves problemas psicológicos porque los padres están masturbándose con la misma teoría y con la misma ideología, queriendo siempre resarcirla, queriendo siempre rejustificarla, queriendo siempre volver a encontrarla, a pesar de que en las condiciones actuales del planeta ya no se puede hablar de una presión de poderosos, sino de una necesidad de parte de la mayoría de la gente de ser oprimida, porque hay un problema existencial. Si mi vida no tiene sentido y el sentido me lo dan en un trabajo, yo voy allá que me exploten. Si enfrentarme a tener éxito en otros campos e incluso organizar yo mismo la comunidad y hacerme líder me produce ansiedad, me produce vértigo, me produce, buenos días, situaciones difíciles de entender de mi alma, prefiero ir al trabajo que me exploten. Entonces eso es a donde se enfoca la tecnología del espíritu. Ahora, ¿qué es pensar el origen de la lógica? Es un libro que completa a Tecnología del Espíritu. Luego viene un tercero que se llama Pensamiento 3D. Lo llamé así. Ese tercero que viene después, es decir, ¿qué es pensar el origen de la lógica? Explica el surgimiento de la lógica para ayudar, para concretar, para que el pensamiento abstracto se manifieste en obras concretas. De otra forma, hubieran quedado los eleatas hablando huevonadas, que si la flecha no llega, el ser, el no ser, etc. ¿Vea? Y durante el siglo XX se comete la estupidez de reivindicar a Heidegger porque retoma esa discusión como si esa discusión hubiera sido de todos los llamados presocráticos. Y no es cierto. Heidegger en realidad es un proeleata. Estrictamente. Es decir, Heidegger no se puede meter con Heráclito ni con Tales de Mileto. O sea, Heidegger no retrata el pensamiento de los presocráticos, únicamente de Parménides, de Zenón de Elia y de los eleatas. Ojo, revísense eso por favor, si hay algún licenciado aquí que me corrija si me equivoco. Entonces, la discusión sobre el ser, una cosa tan abstracta, aparentemente tan importante y tan relevante, pero en realidad tan abstracta, que no va a tener aplicación nunca si no se le mete sociología, psicología, antropología, política, pero no va a ser concreta nunca. Y no es necesaria. Es decir, cualquiera que vaya a pretender conectar a Heidegger con la sociedad siempre va a tener que, a final de cuentas, descartarlo. O sea, se mantiene porque es un fetiche de intelectuales, pero en realidad Heidegger no es aplicable a nada, no sirve para nada, no dice nada. O sea, es asombroso eso. Una hipnosis colectiva mundial, parecida a la que hizo que mucha gente en Europa admirara a Hitler.
muy parecida a una hipnosis colectiva que después, cuando ya Hitler había caído y preguntaban, nadie sabía bien por qué, ni cuándo, ni nada. No, una hipnosis colectiva. Lo mismo pasa con Heidegger. ¿Ve? Yo aclaro eso, es para decir que El origen de la lógica, ese libro que es Pensar el origen de la lógica, resuelve la confusión de Heidegger. O sea, te explica cómo el pensamiento abstracto, no instrumental, por vía de una serie de escaladas de recursos que los descubre el señor Husserl, entre ellos la relevancia, llega a manifestarse en logros concretos que no hubieras descubierto si no piensas de manera abstracta. De manera que no hay dicotomía ahí, no, que el pensamiento abstracto versus el instrumental y tal. Bueno, esos son vagos como Zizek, que quieren pasar toda la vida quejándose del capitalismo cuando el capitalismo es el único que podría mantener a un tipo que no se sabe qué carajo dice. Zizek, que es otro heideggeriano. ¿Ves? Heideggeriano. ¿Qué virtud tiene Jacques Lacan, el supuesto maestro de Heidegger? Bueno, supuesto no, el verdadero maestro de Zizek. O sea, que ciertamente sí lo fue, pero Zizek creo que no lo entendió. ¿Qué hace Jacques Lacan? Busca las plataformas lógicas de Husserl y trabaja a Heráclito. No se va a quedar nada más hablando huevonadas, porque si no, no tuviera plataforma lógica para de verdad tener esos buenos indicadores que tiene en resolver estados psicóticos de pacientes. O sea, esos buenos indicadores clínicos los tiene porque es efectivo, heraclitiano. ¿Ves? Efectivo, buscando la lógica, buscando dónde está la articulación, cómo hago yo para llevar una visualización, una idea, hacer conceptos y después a manifestarse en intentos concretos de, por ejemplo, los sistemas de riego. Entonces eso lo explico en ese libro, que es Pensar el origen de la lógica. Solo debo dejar claro antes de terminar este video que soy escritor, nací escritor, escribo mucho, escribo todo el tiempo. Tuve que buscar la fenomenología para entender de verdad fenómenos, puesto que el psicoanálisis no los transmite. Y ya voy a hacer más adelante otro video de por qué el psicoanálisis fracasa siempre, en general. Ayuda mucho, pero fracasa siempre. Y eso lo voy a explicar más adelante, pero es una idea que he venido trabajando y por fin he llegado a una plataforma lógica para expresarla de manera que se salve de mis posibles tendencias, de mis posibles intencionalidades ocultas. O sea, eso es lo que hay que filtrar, ¿no? O sea, no es que porque yo no vivo de clase media y jamás me gustó ese modelo de vida, siempre me pareció aburrido, voy a hablar en contra de él. Pero lo único que voy a adelantar sobre ese video, donde explicamos por qué el psicoanálisis fracasa y por qué hay un auge de depresión y de suicidios en todo el mundo, auge cada vez más, incluso más grave que el problema ecológico. O sea, quizá ni siquiera vamos a llegar. Hay campos de suicidio en países grandes como la India y China, que son declarados camposantos. O sea, ahí no van a buscar a nadie, eso ya no importa. Y se hacen la vista gorda porque no hay nada que hacer. O sea, ¿quién va a poder con eso? Igual que en Venezuela inventaron unas formas supuestamente de seguridad que son peor que cualquier cosa que la derecha haya inventado para matar gente. Pero ¿qué van a hacer? Yo no los culpo. Si cuando tú incentivas las necesidades de la población, hay la contradicción lógica, incentiva, es decir, cuando pretendes subvencionar o financiar necesidades de la población porque te consideras responsable de su infelicidad, vas a tener un montón de gente con nuevas necesidades robando y viendo a ver dónde sacan plata para mantener el colegio caro de los niños y para resolver un problema que viene con un modelo de vida. Entonces ya hablaremos de eso. Continuaremos en este caso. De momento, las analogías con la naturaleza dieron lugar a poder conectar el pensamiento abstracto, que podía ser el de los eleatas, con lo concreto. O sea, a poder realizar inversiones inversiones seguras, porque nadie iba a estar invirtiendo en un carajo que dice cero, no cero, puede que sea, y si ser, y porque hay algo en lugar de nada, y no, nadie debe invertir en un carajo diciendo esas tonterías, ¿no? Solo porque pues, él tiene tiempo de decirla, que esa es básicamente la lógica de los eleatas al preguntarse cosas sobre el ser y al negar que el movimiento es posible. No, que esfuerzos lógicos y tal, eso es un poco de vago, tratando de llenar el tiempo. Yo no puedo sino verlo así, diciendo tonterías. Yo he leído el poema de Parménides traducido y incluso algunas frases en griego y hermano, o sea, realmente pues a mí me parece que eso
vuelve y sigue siendo parte de una hipnosis colectiva que pretende valorar algo solo por el hecho de que no se entiende. Yo espero que ese no sea mi caso, pero en cualquier caso, yo soy escritor, así que ya vienen por ahí obras de narrativas y bueno, como hay una que ya está publicada, que te invito a comprar, que se llama Tal. Entonces, bueno, conversación directa, sin mucha introducción, discurso recurrente, progresivo, aquí bajo la lluvia en Antioquia, Colombia. Nuevamente, no me importa si te gusta, no me importa si le das like. La idea es que compres un libro, que es como ancestralmente siempre se ha hecho. No te estoy ofreciendo cursos, no te quiero meter en un embudo de WhatsApp. La idea es que compres libros para saber si soy el genio que algunas personas dicen que soy. O si, pues, me dedico, qué sé yo, a sembrar o a pescar en río revuelto.